Bueno, amados, los saludo en la paz de Jesús y quería compartirles una corrección de la palabra de Dios. No es que voy a corregir la palabra, sino que corregir algo que hacemos mal con respecto, o puntualmente ahora, con un versículo que lo encontramos en Proverbios. Aquí en Proverbios 22:6, un versículo ampliamente conocido, muy citado continuamente por los creyentes, que dice de esta manera: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, la corrección tiene que ver con una mala interpretación del texto. Alguien o varios han hecho una mala interpretación de lo que está diciendo ahí, básicamente basado en una versión, la versión Reina Valera, que es la más común, por lo menos de por acá, de nuestros lugares, de nuestras regiones. Y entonces decimos que aquel que instruya al niño en el camino de Dios, ese niño nunca se va a apartar del camino de Dios. El texto no está diciendo eso, y bueno, algunos ya me habrán escuchado esta idea, esta corrección, pero para aquellos que aún no lo escucharon, yo sé que va a ser muy útil. ¿Cómo estás? Y vamos a para entenderlo mejor, vamos a leerlo en otras versiones. Bueno, puntualmente ya en esta versión, el objeto, ¿no?, de la oración acá es el niño. Entonces hay que instruir al niño en el camino del niño, según esta misma versión que es la Reina Valera del 60. O sea, está hablando del niño, y cuando vos vas en el contexto, incluso no se puede tomar mucho el contexto de lo que es Proverbios, porque son proverbios sueltos. Los proverbios son, cada versículo está hablando de diferentes cosas, o sea, no está siguiendo una línea de algo. Salvo en algunos casos donde lo que hace Proverbio, por ejemplo, hablar de la mujer mala, o del perezoso, o del o del necio. Pero, por ejemplo, acá tenemos desde el principio, dice el 22:1, de más estivas el buen nombre, hablando de las personas. El rico y el pobre se encuentran, sigue hablando de las personas. El avisado ve el mal, se corre, se salva. Riquezas son la remuneración de la humildad. Espinos y lazos hay en el camino. O sea, siempre está hablando de los hombres, no está hablando en ningún momento de Dios, ¿sí? Y así hasta el versículo 6, donde habla puntualmente del niño. Instruí al niño en su camino, en el camino del niño, y cuando sea grande no se va a apartar del camino del niño, no del camino de Dios. Así es que a veces nacen los pensamientos y las ideas legalistas, y los prejuicios, porque vos después ves gente que ya tiene años en Dios, ¿no?, incluso ministros de Dios, donde vos ves que sus hijos están lejos de los caminos de Dios. Y gloria a Dios que ese no es mi caso, pero hay casos que son así. Pero ¿qué sucede? Uno dice enseguida en la mente que se formó mal, con una mala base, o sea, porque esto no es palabra de Dios, es una mala interpretación de la palabra de Dios. Entonces vos decís, pero si está apartado el niño es porque no lo instruyó, hizo mal el hermano en esto, ese matrimonio hizo mal, no fueron fieles a la palabra, ¿no? Y eso está mal, porque en realidad la Biblia nunca lo dice así. Al contrario, dice que eso es una responsabilidad de cada persona. Entonces vos pudiste haber instruido desde niño a una persona en los caminos del Señor, pero después se aparta cuando toma una decisión, porque es una decisión de él, es propia. Pero este versículo está diciendo otra cosa. Y es muy rico lo que está diciendo. Vamos a leerlo en otra versión para que entendamos. Por ejemplo, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán.
Acá lo que entiende la nueva traducción viviente es que habla de un camino correcto, según lo que ellos interpretan, ¿no? Los eruditos que estuvieron en la traducción de esta versión. Vamos a hacerlo en otra versión, la NBI. Instruye al niño en el camino correcto, igual que el otro, más o menos parecido, y aún en su vejez no lo abandonará. Otra versión, a ver. Vamos entonces con la Pellita, no lo tiene. Me gusta mucho como lo dice acá, la textual, la versión, la traducción textual. Tercera edición dice: instruye al niño en el camino que ha de seguir. En el camino que ha de seguir el niño. Esto se apega más por lo menos a cómo yo interpreto el texto. Y dice: aun cuando sea viejo no se apartará de él, del camino que ha de seguir. Dice que puntualmente la traducción está diciendo a la boca de su camino, pero uno no lo puede traducir así porque nuestra cultura o nuestro costumbrismo no, o sea, eso no era el costumbrismo de ese tiempo que se hablaba así, que instruya al niño a la boca de su camino. Por último vamos a leerlo en la versión Kadosh. La versión Kadosh israelita dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando viejo no se apartará de él. Entonces lo que interpretamos cuando leemos el texto es que el niño tiene un camino. Papá, mamá, que estás escuchando, si vos tenés 3 niños, los 3 niños tienen un camino distinto. Entonces en el camino que debe andar cada niño lo tenés que instruir como padre. Mirá qué trabajo que nos dio el Señor. Entonces no es fácil, tenés que encontrar en el niño, ¿sí? Tenés que encontrar en el niño el camino que va a seguir. De hecho creo que el padre es responsable porque tiene que ver el camino del niño proféticamente quizá, aún antes que nazca. Porque cuando antes la costumbre, ¿no?, se le marcaba al niño con un nombre, su nombre tenía que ver con su camino, tenía que ver con algo que lo caracterizaba, ¿no? Entonces o se lo bendecía con un nombre. Por otro lado, en el pensamiento judío, porque estos textos son judíos plenamente, estos son proverbios judíos. El judío en la antigüedad y también hasta el día de hoy instruye a los niños en un oficio. Por lo general es el mismo oficio del padre. Hoy esto yo sé que se viene abajo porque tenemos una cultura tan amplia. Antes, por ejemplo, bueno, estaba el artesano, estaba el alfarero, estaba el herrero, estaba, ¿no es cierto?, el carpintero. Y entonces no habían tantos oficios. Ahora hay, ¿no es cierto?, ya no sé, hoy podés estudiar derecho, podés estudiar química, podés estudiar, ¿no es cierto?, algo en el magisterio, y de todas las áreas que son tan amplias cantidades, aparte de los oficios conocidos, después vos podés especificarte y especializarte en cada área. Así que hoy casi que se escapa de nosotros esa posibilidad de enseñar al niño en un oficio o en el oficio que uno tiene, pero antes estaba sujeto al conocimiento que se tenía en ese momento. Así que lo que yo desde mi entender puedo aconsejar es que podamos ver en el niño las capacidades que el niño tiene e instruirlo, obviamente, dentro de los principios bíblicos, de los valores bíblicos de la fe, los valores de la familia, los valores de la vida, obvio, ¿no? Pero dentro de todos estos valores y del marco bíblico, de la enseñanza bíblica, vamos instruyendo al niño qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, el otro día estaba ministrando a mi hija Carolina y podía ver la autoridad que hay en ella. Esto en este tiempo de preadolescencia por ahí no se le nota tanto,
porque está como cambiante, está muy aniñada, está despidiéndose de su niñez y bueno, pero cuando ella era niña se notaba que ella era una jefa. Entonces en ella ya se le profetizó incluso que va a ser una empresaria. Yo mismo lo he visto en el espíritu. Entonces yo tengo que apuntar hacia eso. Y a ella le gustan mucho los animales y quiere ser veterinaria. Entonces yo entiendo que ella no va a ser una empleada veterinaria, que seguramente va a emprender en el ámbito de los animales. Entonces yo tengo que llevarla a un colegio donde le enseñan cosas que pueda utilizar el día de mañana, por ejemplo, ¿no? Ella podría hubiese entrado con más facilidad al colegio de mi hijo, que él está en un colegio técnico. Entonces, pero lo que se enseña ahí no encaja con lo que, no cuadra ahí con lo que mi hija es en su camino. Entonces yo tengo que instruirla en su camino. Eso es lo que tengo que hacer, instruirla en su camino. Y todavía estamos tratando de ver qué es lo que el más pequeño tiene en sus capacidades, ¿no es cierto? En su forma de ser. Y para irlo instruyéndolo en el camino en que él va a andar. Bueno, mi hijo más grande es un ministro de Dios. Casi que el colegio es una excusa, lo que él esté estudiando en el colegio. Tiene que ver un poco con lo que él, ¿no es cierto?, puede llegar a utilizar el día de mañana, pero lo que quiero decir es que él se va a dedicar al ministerio a pleno, tiempo completo. Entonces se lo instruye en esa área. ¿Se entiende, mis amados? Espero que haya sido de edificación. Cuando vuelvan a leer este versículo, entiendan lo que está diciendo. Ahora cambien su estructura mental, su paradigma en cuanto a este versículo. No juzguen a nadie, por favor, porque ven que sus hijos están apartados. Y cuando un hermano lea mal este versículo, bueno, déjelo pasar. Si tiene la oportunidad, lo corrige a solas. Como usted recibió la corrección en amor, usted lo puede hacer también de la misma manera para que ese hermano sea edificado. Y si no, sígalo amando porque simplemente todavía no se le anunció de que estaba mal interpretando un versículo. Y tratemos de no repetir todo lo que se nos dice, sino estudiarlo por nosotros mismos, saber si esto es así, o ir a nuestros maestros para poder saber que lo que se está diciendo está de acuerdo con lo que el texto está diciendo. Bueno es tener también, les animo a tener varias versiones. Hoy es fácil por medio de aplicaciones para Android. Usted puede tener muchas Biblias en su teléfono o en su computadora, en su operador. Entonces allí va a poder chequear con otras versiones si una de las versiones usted está interpretando bien todo lo que está diciendo. Pero con muchas versiones usted va a poder facilitar eso. Y si aún así no entiende, tiene gente o tiene maestros a quienes puede acudir. Mis amados, les envío un fuerte abrazo y bueno, éxitos en Jesús.